Buenos días. ¿Se escucha? Ahora. Ante todo, agradecer a Icontec la oportunidad de dirigirme a ustedes en este Foro Internacional de la Calidad que estamos celebrando en Cartagena, esta ciudad maravillosa, Cartagena de Indias. Comentarles el título. No estamos hablando de una ponencia, como han sido hasta ahora, y tampoco en inglés, es directamente en español, sino que estamos hablando de un taller. Un taller que es un reto, porque un taller para 40, 50 personas, agrupas, la gente que colabora, debate, y es más o menos sencillo. ¿Cómo organizar un taller para 1000 y pico personas? Pues es un reto verdaderamente, al cual yo la forma más razonable que he encontrado para poderlo desarrollar es poner una guía de desarrollo y luego unas cuestiones claves para debate en lo que entiendo que son los puntos principales sobre lo que la gestión del riesgo, lo que es el riesgo, implica en este momento actual al resto de normas que se están tratando y que están en un proceso de cambio en el año 2015 y 2016. Bueno, pues para debatir, para continuar con este aspecto, como comentaba, son muchos años ya trabajando en gestión del riesgo, empezando en el sector nuclear en Estados Unidos hace ya 30 años, y luego en distintos aspectos en los cuales, bueno, pues tras el 11S constituí mi propia consultora, que es Riskia, y que a partir del año 2008 ha extendido a Perú, Panamá, Marruecos y otros países. También soy el delegado y experto español en el TC 262. Se ha hablado aquí de otros comités técnicos. Entonces, el 262 es el comité técnico de ISO que hace lo que es el análisis, la gestión del riesgo, el desarrollo de la norma ISO 31000. Es, digamos, en este momento la punta de lanza de todo lo que es el sistema de normalización. En el comité espejo, el Comité Técnico Nacional Español 307, soy también el representante de este comité dentro de lo que es el organismo de ISO y delegado en el mismo. Y bueno, aparte de eso, también hay asociaciones nacionales, aparte de las organizaciones de normalización, como son asociaciones en América, ALARIS, en Europa, FERMA, que tienen delegaciones nacionales de gestión del riesgo. En concreto, en España hay una que se llama AGERS, Asociación de Gestión del Riesgo y Seguros. Entonces, en esa soy el responsable de dos comités, el de medio ambiente y el de gestión del riesgo. Entonces, como han dicho, acreditado en ALARIS y en CT y representante en Latinoamérica de G31000. Empecemos entonces con una pequeña reflexión. Experto, experto, experto. Bueno, está bien el tema de los expertos, pero cada organización tiene que coger sus propias experiencias. Y nos vale el dicho aquel refrán o aquella anécdota de que en un entierro estaban llevando a enterrar a un señor y de repente suena la tapa, toc, toc, toc. ¿Qué es lo que pasa? Toc, toc, toc. Entonces abren la tapa y se levanta. Y el señor dice, oiga, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos? Dice, estamos en su entierro. Dice, ¿cómo que mi entierro? Si yo no estoy muerto, estoy vivo. Dice, no, es que los expertos dijeron que usted estaba muerto. Pues bueno, oiga, pues yo estoy vivo, mire, estoy hablando, luego estoy vivo. Bueno, eso es una anécdota, pero lo triste es que en esta anécdota, o lo verdaderamente trágico, es que, no, si los expertos han dicho que usted está muerto, volvieron a cerrar la tapa y le enterraron vivo. ¿Bueno? Entonces, cuidado con los juicios de los expertos. ¿Todos somos expertos o no somos expertos? Entonces, una cosa es la experiencia y es la experiencia personal. Y cada organización tiene su experiencia personal y su campo de trabajo. Así que, bien por los expertos, pero limitado lo que nos pueden aportar a nuestra propia organización. Me gustaría también empezar haciendo un pequeño, perdón porque está en inglés, de exoneración de responsabilidades. Mis opiniones y puntos de vista son personales y no tienen por qué ser suscritas por AGERS, ISO, etc. Son opiniones personales basadas en mi experiencia en todos estos comités y en mi trabajo en todos ellos. No quiero sistematizar, porque las normas en concreto se hacen por base a consenso, y yo discrepo en algunos de los casos de lo que se llega a acordar en esos comités y en esos consensos. Por otro lado, las normas que estamos ahora trabajando están en versión de diseño, en DIS,
con lo cual directamente lo que he puesto algunas de ellas en inglés y marcando en rojo aspectos que yo considero importantes. Entonces, bueno, aunque los veamos un poquito en español, me disculpo porque saben bien que en los comités de ISO el idioma de trabajo es el inglés, en toda la fase de diseño. Ya cuando está a nivel de publicación, listo para publicar, se hace la traducción al francés y se publican los dos idiomas, en inglés y en francés, para un posterior traducción por cada organismo nacional. Y en el español tenemos el tremendo problema de que luego cada comité nacional lo que hace es una traducción distinta. AENOR en España hace una traducción en español, en México lo hacen de otra forma y CONTEC en Colombia lo hace de otra forma, con lo cual yo he tenido que redimensionar todos mis trabajos para trabajar aquí en Colombia a lo que es el lenguaje que emplea CONTEC en Colombia. Entonces, bueno, como son documentos de trabajo todavía no traducidos al español, trabajamos en base, o vamos a comentarlo, en base a la versión en inglés. Y por último, agradecimiento a todas las personas y organizaciones mencionadas. Durante estas 2 o 3 días, estas 2 o 3 jornadas tan interesantes, he podido aprovechar y ver conceptos de la importancia que tiene el riesgo en todas estas modificaciones. Con lo cual me he tomado la libertad de tomar algunas diapositivas de algunas personas para comentarlo dentro de lo que es el contexto del concepto del riesgo y cómo involucrar el riesgo en las distintas normas, tanto de esta conferencia como de otras que comentaremos. Vamos a empezar con un pequeño test inicial, para lo cual hemos dividido la sala en las 6 columnas y las personas de CONTEC me van a ayudar. Carlos va a ser aquí el responsable de ir moderando los debates, que son 5 puntos los que vamos a debatir a lo largo de esta horita y media. Vamos a empezar por riesgos y objetivos, luego efectos positivos y negativos, evento, consecuencias y certificación. Son los 5 aspectos que he considerado yo que pueden ser críticos para saber el qué implica el concepto riesgo en la modificación de las normas actualmente. Entonces, tenemos una persona de CONTEC en cada una de las columnas y en las 2 salas anexas también tenemos otra persona que va a contabilizar, para intentar hacer una semi-encuesta de qué es lo que opina la gente para cada uno de los conceptos. Bien, pues empecemos entonces con el test inicial. Como decíamos, aunque no conectan mucho la norma, no sé, a mano alzada y sin contabilizar, ¿quién ha leído la ISO 31000? Levanten las manos, por favor. Bueno, hay un porcentaje de un 30 aproximadamente por ciento. Bueno, pues referido a ISO 31000, que es una norma publicada en 2009, el riesgo es A, efecto de la incertidumbre en los objetivos. Entonces voy a pedir que levanten todo el mundo que opina que es la solución A. El concepto de riesgo es la incertidumbre sobre los objetivos. Entonces, por favor, para que contabilicen, levanten todas las manos en todas las columnas. El primer módulo, el A, es incertidumbre en los objetivos, nada más el A. En la primera columna, ¿cuántos? 5. Segunda columna, 7. Tercera columna, otros 7. Cuarta columna. ¿Quién está contabilizando esta columna? Que es donde hay más. Yo sin gafas veo poco, tengo miopía. Así que necesito... ¿Cuántos? 11. La quinta columna. Por favor, en la quinta columna. No, estamos en la A. Estamos en la respuesta A de momento. ¿Cuántos hay en la quinta? Levanten la mano, por favor, en la quinta. Sí, no. Puede haber varias respuestas válidas, su entrada, pero de momento... Sí. ¿Me escuchan? Ahora. 13 en la 5 y en la sexta. 7. ¿Te enviaron ya de las otras 2 salas, Carlos? No hay personas de momento. Bueno, de momento ya tenemos en la respuesta. Vamos a por la B.
La primera hemos dicho efecto de la incertidumbre en los objetivos. La segunda, combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y su severidad. Volvemos a la primera columna. ¿Quién opina que es eso? Nueve en la columna 1, en la segunda columna. ...17. En la tercera columna, por favor. Aquí hay muchos. ...29. En la cuarta columna... Manténganlo elevado para que puedan contear. Grosso modo, que haya uno o dos arriba o abajo nos da lo mismo. Es por ver órdenes de magnitud. Porque el riesgo, al fin y al cabo, 36. Carlos. La quinta columna, aquí hay muchos. Al fin y al cabo, en el riesgo son todo apreciaciones y son órdenes de magnitud, lo importante en una primera aproximación, que es lo que pretendemos hacer. ...51... Y en la sexta columna, que hay menos gente... ...20, Carlos. La tercera es efecto de la incertidumbre en un resultado esperado. Empezamos por la primera columna. ¿Nadie? La segunda columna, por favor. 1. Sí. La segunda. ...17. La tercera, por favor. ...34. La cuarta. ...21... La quinta. Y la sexta. ...9. Bueno, y ahora nos queda la última. Vamos a hacer una prueba en esta última y es que vamos a levantar todos durante 1 minuto la mano en toda la sala, no por columnas, y que cuente la gente de Icontec y nos den un número. Da lo mismo que sea 1, 2 o 3 abajo, simplemente es por orden de magnitud. Efecto de la incertidumbre. Riesgo, según se determina, es efecto de la incertidumbre. Por favor, levantes toda la mano y los de las 6 columnas de Icontec que cuenten. En 1 minuto nos darán el resultado. Levanten la mano los que opinan en esta última, que veo que es más fácil porque hay bastante menos gente. ¿Uno está listo? 2 también. ¿Todos han contado ya? Pues venga. En la 1, 10. En la 2,
6, no, la 3, la 2, 5, la 3, 6, la 4, 4, la 5, 7 y la 6, 18 en la 6. Bueno, XL está allí, la LSL, vale. Bueno, hemos hecho una primera aproximación que ahora va a ir sumando y vemos que en la opción A sobre riesgo, concepto en ISO 31000, sobre objetivos hay 64, 162, 98 y 50. Hay una diversidad importante en cuanto a lo que es el concepto de la ISO 31000. También hemos visto que la ISO 31000 la conoce un 20-30% del auditorio nada más. Bueno, es una primera aproximación. Vamos a otra pregunta más, no digo complicada porque es sencilla, pero sí menos conocida por lo que he podido percibir en mi contexto, que es: ¿el riesgo contempla efectos positivos y negativos? ¿Es cierto o es falso? Entonces, veo que hay mayoría porque al menos que dicen mucho es cierto. Levanten la mano todos los que opinan que es cierto y cuenten los responsables. Bueno, ahora vamos a hacerlo en su contrario. ¿Cuántos dicen que es falso? ¿Que solamente tiene efectos negativos como amenazas? A ver, cuenten, eso sí que vamos a contarlos. Que el riesgo es solamente amenazas. 2 en la una. Estamos en la... Aquí es una y B nada más, luego añadiremos otras. 2. 4. 8. Ninguno. 3. ¿Y en la última? ¿En la última cuántos? 0 también. Bueno, vemos que hay una abrumadora mayoría que dice que el riesgo contempla efectos positivos y negativos. Vamos a intentar resolver este y otras 3 cuestiones básicas a lo largo de esta conferencia y debatir sobre ellas, porque evidentemente, como hemos dicho, las normas ISO se crean en base a consensos. Entonces vamos a ver si logramos llegar a un consenso y si no, un consenso cualificado. En las reuniones que he tenido yo del TC262 nunca ha habido una unanimidad del 100%. Ha podido llegarse a un consenso en ocasiones del 70, del 80, pero nunca del 100%. Entonces, por eso digo que hay opiniones mayoritarias que son las que crean las normas. Y eso es lo que vamos a intentar en este caso establecer. Gracias, Carlos. Vamos a continuar ahora. Vamos a ver los debates, como hemos dicho, de riesgos y objetivos que teníamos aquí. El segundo de efectos positivos y negativos, el de evento, consecuencia y certificación, que serán los debates que iremos desarrollando a lo largo de este taller. ¿Qué es el riesgo? Rompamos el hierro. Hemos visto el riesgo, hemos visto 4 definiciones con una diversidad. No sé si conocen a Alan Shepard, que fue el primer norteamericano en ser lanzado al espacio después de Yuri Gagarin, el astronauta ruso, y venía a decir algo así como que da que pensar el sentirse en el espacio y darse cuenta que el factor de seguridad suyo, de la persona, estaba determinado por la oferta más baja de un contratista del gobierno. Entonces, estar allí y pensar que la oferta más baja de un contratista es lo que está recayendo en mi seguridad, bueno, pues es un pensamiento que agradezco a Paul Palmes, que es el chairman del TC 176 de calidad, del subcomité 1, que aportó esta introducción para ir rompiendo el hielo con respecto al riesgo en la tercera conferencia internacional ISO 31000 que se celebró el mes pasado en Nueva York, en la cual intervino Paul Palmes, Kevin Knight, y estuve interviniendo yo mismo con respecto a qué es el riesgo y cómo se aplica el riesgo en calidad en este momento. La percepción del riesgo es muy distinta en función de nuestro origen y estudios. Han oído que yo soy ingeniero, pues normalmente los ingenieros tenemos a concebir el riesgo como un peligro. El hazard y el risk, que dicen en inglés. Bueno, es una sensación. Sin embargo, el administrador, el gerente, el administrador tiene ese concepto más bien que habrán visto en unas definiciones de que el riesgo es la incertidumbre en los objetivos. Yo tengo que administrar, yo tengo unas metas, unos objetivos de mi organización que tengo que cumplir. Entonces, el riesgo es esa incertidumbre en que yo pueda alcanzar los objetivos de mi organización. Si hablamos desde el punto de vista de salud, de seguridad ocupacional, el riesgo es la amenaza. La vida humana es lo importante y el riesgo es únicamente aquello que va a perjudicar a lo que son las personas. Sin embargo, en el punto de vista de finanzas, tenemos el riesgo como el retorno. Ahí hay un concepto más positivo y negativo.
Si yo tengo una mejor performance, pues a lo mejor voy a sobrepasar mis objetivos. Si tengo una mala performance o hay eventos ajenos a lo que es mi desarrollo que interrumpen lo que es conseguir los objetivos, pues estoy expuesto a unos riesgos que van a evitar que yo pueda llegar a los objetivos de mi organización, independientemente de cómo ejecute y lo desarrolle el mismo. Y en el sector público, el concepto de riesgo está más enmarcado en la continuidad del negocio, en la interrupción del servicio. Si se interrumpe el servicio, no puedo interrumpirlo. Yo tengo que, si tengo una flota de autobuses, tengo que seguir dando el servicio. Si suministro agua, no puedo tener a la población sin darle agua. Entonces está el riesgo muy relacionado con la continuidad del negocio. Vemos que hay un montón y muchos más percepciones de lo que es el riesgo. Entonces, en ISO lo que se ha tratado es algo válido para todo, para la globalidad de todas las organizaciones, para todo tipo de organizaciones. Si nos remitimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vemos que el concepto del riesgo en la versión del 2001, que es la edición 22, llevan ya diciendo la 23 que van a sacarla desde hace 3 años, pero todo va lento. El riesgo lo define como la contingencia o proximidad de un daño. Vemos la parte de amenaza, la parte negativa en el concepto tradicional de riesgo. Y también vemos que puede ser, o que se contempla, como cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un seguro. Es decir, está totalmente enfocado a lo que es seguros en aquel momento. Y no hay más acepciones, no hay una 3, una 4 y una 5. Yo espero que en la próxima ya se contemplen estas nuevas acepciones del riesgo que se están imponiendo en el mundo actual. En el mundo de la seguridad, en el año 99, la guía 51, saben que dentro de ISO hay guías, hay directrices y hay normas. Entonces, la guía 51, que es la guía de terminología de la seguridad, define el riesgo como la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y su severidad. Que hay bastante gente que lo ha votado en ese sentido. Bueno, es una opción de seguridad y es un concepto tradicional de riesgo de los años 90, del siglo pasado. En el 2002, la guía 73 del 2002 llega a definir de forma muy parecida el riesgo como la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. Ya empieza a meter la componente positiva y negativa, pero sigue manteniendo la estructura de probabilidad y gravedad o severidad del evento. Hoy en día se manejan más de 40 definiciones de riesgo distintas y por ahí viene la necesidad de intentar normalizar y de que en todos los estándares de ISO haya una acepción más o menos de lo que es el riesgo. Incluso en ISO podemos encontrar, esto no se puede leer, lo tendrán en la presentación, hasta, voy a ir pasando páginas, 1, 2, 3, 4. 139 utilizaciones de la palabra riesgo en muchas de las normas de ISO pueden ver distintas definiciones del riesgo. Bueno, no hay que analizar cada una de ellas, entonces vemos una diversidad tremenda a la hora de qué considera el riesgo, los distintos grupos de interés, las distintas percepciones de las distintas personas que utilizan el concepto riesgo. En el año 2011, el grupo G31000 desarrolló a continuación, o un par de años después de la publicación de la norma ISO 31000, un foro a nivel mundial, una encuesta relativa, en inglés, relativa a lo que es el concepto de riesgo. Entonces vemos que manejó una serie de terminologías y por exponer un resultado parecido a lo que hemos hecho aquí, pues utilizó la norma de la ISO, y aquí ya tenemos la respuesta del 2009, la ISO 30000-2009, el riesgo como efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El concepto de riesgo de la 30000 del 2002, como la probabilidad del evento y sus consecuencias, la de la norma australiana o neozelandesa, que había motivado todo este desarrollo, como veremos, y por último, varias definiciones, la de COSO como evento que tiene un impacto negativo en la organización o varias definiciones del Webster. Los resultados en aquel entonces, a nivel mundial, dieron que había un 35% que coincidía con la definición, un 23% con la del 2002 y ya una dispersión mayor en los otros. Hay que tener en cuenta que, como todas las encuestas, el universo tienes que tenerlo definido y esta encuesta, como ven, el universo era de 1000 y pico personas del entorno de los que estamos aquí, aunque fue a nivel mundial y fue por Internet, es relativo y muy focalizado. Hay una tendencia, hay una desviación muy importante a personas que conocían la ISO 31000. Era una pregunta más dentro de una batería de 40 preguntas. Entonces era gente que conocía la ISO 31000, con lo cual se ve que hay ya una aceptación de lo que es esta definición. Vemos que hay ya un cambio con lo que es la definición del riesgo. Entonces, damos un pasito
Ya hablamos de la revisión de 2015 a la 9001, por lo que aún no está lista para que las organizaciones usen los cambios en sus sistemas de gestión de calidad. Es una primera advertencia, es una norma en desarrollo. Es una revisión periódica, creo que se ha comentado también. Por ejemplo, la 9000, la ISO 31000 se editó en 2009 y en este año 2014 se está haciendo un proceso de revisión parcial de la misma. La semana que viene hay una reunión en Estambul, en Turquía, para ver cómo se avanza o cómo no se avanza y qué aspectos son los que se tocan o que no se tocan. Y una diferencia importante entre la 9000 y la 31000. La calidad da lugar a un sistema de gestión de la calidad, mientras que el riesgo no propone un sistema de gestión del riesgo. Es decir, uno es una norma para un estándar, para un sistema. El riesgo no propone un sistema de gestión del riesgo, es distinto. Lo que propone es lo que se llaman unas directrices que tienen que aplicar el resto de normas. O sea, no es una norma en ese sentido que vaya a crear un sistema. El concepto sistema de gestión del riesgo no existe. Entonces, en la revisión introduce como el cambio fundamental que se ha comentado, ese pensamiento basado en el riesgo, el risk-based thinking, que a mí me gusta más de definirlo como la consideración del riesgo en todos los aspectos de gestión. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que cada vez que en los bucles de decisión de calidad, de medio ambiente, de seguridad y higiene, vayas a hacer un análisis del riesgo, lo que implica es que tengas que tener un pensamiento, ¿y esto me implica un riesgo o no me implica un riesgo? Es decir, tener el riesgo, esa consideración del riesgo absolutamente en todos los elementos, en todos los niveles del desarrollo de la organización. La gestión del riesgo y los sistemas de gestión. Tenemos un pilar, normalmente las organizaciones, aquellas organizaciones que se certifican, con un sistema de gestión de la calidad. Hay otras que tienen problemas con el medio ambiente o que son conscientes y desarrollan un sistema de gestión del medio ambiente, una nueva. Hay otras que han desarrollado por OSAS un sistema de gestión de la seguridad e higiene en el trabajo. Bueno, pueden ser pilares independientes y hay otras muchas normas, como bien conocen, la de seguridad alimentaria 22.000, la 27.000 de tecnologías de la información, etcétera, e incluso la de continuidad del negocio, la 22.301, que pueden ser normas independientes creando estructuras y, digamos, burocracias, entre comillas, paralelas. Por ello, hace tiempo se empezó a desarrollar lo que son los sistemas de gestión integrados de todas las normas. Bueno, ¿dónde está el riesgo aquí? Pues el riesgo tiene que estar dentro de cada una de ellas como un pilar, no como un pilar, como un cimiento, en ese risk-based thinking, en esa consideración del riesgo, en todos los sistemas de gestión y objetivos de la organización. Es decir, no hay, como decíamos, un sistema de gestión del riesgo, sino que hay un pensamiento del riesgo en cada uno de los sistemas. En los de calidad, en los de medio ambiente, en los de seguridad e higiene, hay que tener en consideración lo que es el riesgo. Como antecedentes de la gestión del riesgo, hasta la publicación de la 31000 teníamos distintos sistemas. Teníamos COSO para el tema de auditoría interna, organizaciones con su ERM, Enterprise Risk Management. Para los bancos teníamos Basilea, y tenemos Basilea, ya está en la versión 2 y 3, mucho más importante desde las crisis financieras. En el mundo asegurador está Solvencia, ya estamos en la fase 3. Bueno, pues existen distintos modelos sectoriales que contemplan lo que es el riesgo y que dicen en determinados tipos de organizaciones cómo tiene que gestionarse el riesgo. Así como algún otro modelo integral. En el 2003 en Europa, FERMA, que es la Federación de Asociaciones Europeas de Gestión del Riesgo, desarrolla un modelo en 2003 y en Australia, que es la más avanzada, era la más avanzada en aquel entonces, en el 2004, crean la primera norma, la SNZS 4360 del año 2004, que fue la campanita que le dijo a ISO, esto hay que desarrollarlo como norma internacional porque es algo importante que tiene que afectar a todas las normas. Entonces, se reúnen en el año 2006, un comité crean el PC, es un project committee, es un comité de proyecto, entonces era un proyecto nuevo para desarrollar la gestión del riesgo. ¿Y por qué hace falta considerar
de una forma integral y, como hemos dicho, con distintas perspectivas en la gestión del riesgo. Para ello pondremos un ejemplo, que es el caso de la Schweizerhalle en Lucerna. El 1 de noviembre de 1986, la Schweizerhalle era una planta, un almacén de una industria farmacéutica, que es Sandoz, con distintos tipos de productos químicos, y que, bueno, en esa fecha pues tuvo un incendio. Y desde el punto de vista de la tecnología del riesgo de incendio, funcionaron perfectamente los rociadores, funcionaron perfectamente los bomberos y extinguieron el incendio, que era el objetivo: riesgo controlado, riesgo incendio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el riesgo hay que